And here's the thing that people need to keep in mind. Everything is under a time. Aquí está lo que la gente necesita tener en cuenta. Todo está bajo una restricción de tiempo. La ayuda estadounidense no está llegando a tiempo. Puede llegar o puede que no. ¿Quién sabe qué llegará? Pero lo que se ha comprometido en la aprobación de los 61.000 millones no tiene suficiente tiempo. No hay tiempo suficiente para que llegue al frente y haga una diferencia, dada la disparidad de fuerzas en el terreno que actualmente favorece a Rusia. Lo mismo ocurre con la artillería, los drones y el personal. Todas estas cosas están proyectadas como asistencia a Ucrania si Ucrania sobrevive el año. Pero eso es un gran sí. Ukraine survives the year. But that's a big if. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy me acompaña nuevamente Nikolai Petro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island y autor de La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica puede enseñarnos sobre el conflicto. Nikolai tiene vínculos tanto con Rusia como con Ucrania y ha estado analizando sus desarrollos políticos internos durante décadas. Hoy queremos actualizarles sobre los desarrollos políticos en ambos países y discutir un artículo de Foreign Affairs escrito por Samuel Charap y Sergei Radchenko. Este artículo, publicado hace unas semanas, añade otra pieza al rompecabezas sobre el fallido proceso de paz de Estambul en 2022. También exploraremos cómo podría ser un proceso de paz realista hoy en día. Nikolai, bienvenido de nuevo. Look like today. Nikolai, welcome back. Siempre es un presente nuevo. Nikolai, we've recently seen, right now we're seeing... Nikolai, hemos visto recientemente cambios en el nuevo gabinete de Rusia porque ha comenzado el próximo mandato del presidente Vladimir Putin y él ha reconstituido el gabinete. ¿Cuál es tu impresión de la nueva composición? El ex ministro de Defensa, el señor Shoigu, fue transferido al Consejo de Seguridad. Tenemos un nuevo ministro de Defensa y un par de otras personas han cambiado. ¿Te sorprendió esto o es algo que esperabas? Did this surprise you or is this something that you expected? No, I didn't expect it, but it's not. No, no lo esperaba. Pero no es sorprendente. Tiene que haber una rotación en algún momento. Si tomas al presidente Putin en su palabra, entonces está buscando ideas frescas y nuevas personas que puedan gestionar las cosas de manera diferente. Personas como Shoigu y Patrushev tienen sus propias formas de hacer las cosas que precedieron la intervención militar y han tenido que adaptarse. En los últimos 3 años, a medida que han surgido nuevos problemas logísticos y administrativos, se ha vuelto claro para los altos funcionarios quién es mejor para adaptarse a nuevas circunstancias y proponer soluciones. Rusia ha sido muy buena para lidiar con dificultades financieras, por ejemplo. With the financial difficulties, for example, that was a totally uncharted area. Esa era un área totalmente inexplorada. Parece que también están teniendo un éxito inesperado, al menos desde una perspectiva occidental, en la obtención y producción de municiones y armamento. Ese éxito tuvo que venir de alguien. No sé quién específicamente, pero sería alguien a cargo de ese proceso o alguien en el equipo con esas ideas. Nadie podría haber predicho las nominaciones específicas, pero se puede asumir razonablemente que las personas que ahora están emergiendo contribuyeron al éxito que estamos viendo. Esto incluye la preparación rusa para el conflicto, su capacidad para lidiar con las sanciones y el éxito en el campo de batalla en este momento. On the battlefield right now. I guess Entonces, supongo que los cambios en la cima estarán acompañados por nuevas personas que ingresen a niveles medios y bajos también. Cuando las personas se transfieren, especialmente en sistemas políticos fuertemente organizados y centralizados como los de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, tienden a moverse en cohortes. Así que un nuevo equipo se instala y las personas asociadas con el equipo del gerente anterior se reorganizan y se trasladan a otros lugares. Creo que eso es lo que estamos viendo.
Es interesante que estos movimientos se estén realizando ahora porque algunas personas están observando los desarrollos cerca de Kharkov, al norte de Kharkov, y dicen que hay una nueva ofensiva en marcha. A new offensive. There's a northern offensive underway. If that were true, this would be an Si eso fuera cierto, sería un movimiento inusual, porque como dice un viejo refrán ruso, no cambias de caballo a mitad del río. En otras palabras, estamos en medio de una ofensiva. ¿Por qué cambiarías de gerentes y estilos de gestión ahora? Entonces, o esta no es la ofensiva principal y todavía se está preparando, o esta transición ha estado en marcha durante mucho más tiempo, ya ha sido planificada y pensada, y ahora esto es simplemente la guinda del pastel. Hay argumentos, Lauerding. This is simply the icing on the cake. There's arguments for both sides. Maybe the latter makes sense because, Tal vez lo último tenga sentido porque es raro en cualquier administración, incluida una estadounidense, proponer una serie de nuevos nombres dentro de los días posteriores a una inauguración. Habría demasiadas luchas políticas internas. Entonces, si pensamos en el equipo de Putin como los que gestionan el sistema en general, tal vez sea más amplio y mejor conectado de lo que pensamos. Esto lo convertiría en un oponente más formidable porque reemplazar a una persona no socavaría su capacidad para llevar a cabo políticas. Podría ser un sistema político más profundo de lo que la mayoría de la gente en Occidente le da crédito. political system than most people in the West give it credit for. Yeah, I mean, the most Sí, quiero decir, la visión más superficial es que Vladimir Putin maneja todo, y si él se fuera, entonces toda Rusia colapsaría. Pero sabemos que eso no es cierto. Estamos aprendiendo que hay figuras clave en niveles más bajos que quizás no habíamos visto antes, y ahora están saliendo a la luz. La pregunta que tengo sobre el Ministerio de Defensa es esta. La posición más alta está ocupada principalmente por un civil. El señor Shoigu era un civil, y el nuevo que viene, cuyo nombre olvidé, también es un civil. En realidad es más un gerente. I forgot his name. He's also a civilian. He's Belousov. Belousov. He's more of a manager actually. Yeah. And below the military seems to be everything. Abajo, el ejército parece estar operando como antes, lo que contrasta fuertemente con lo que sucedió en Ucrania hace 2 o 3 meses, cuando el general en jefe, Zaluzhny, fue reemplazado. Was replaced, Replaced by right? Sivsky, yeah. And those changes are continuing. Sí, y esos cambios continúan a nivel de comandantes regionales y posiciones similares. Esas personas están siendo sacudidas. Parece bastante más desorganizado en Ucrania. Una razón para esto es que parecen carecer de la profundidad del personal superior. O tal vez tienen suficiente personal superior, pero el problema surge cuando tienes que desplegar fuerzas en el terreno. Ahora estamos escuchando un número interminable de informes de fuentes occidentales, incluidos muchos periódicos británicos. El País, el periódico español, también tuvo un artículo en los últimos días. Hay muchos informes sobre comandantes locales desobedeciendo órdenes, no pudiendo cumplir órdenes, o simplemente interpretándolas de diferentes maneras porque piensan que saben mejor en el terreno y no tienen el personal. Ways because they think they know better on the ground and they don't have the staff. There's nothing that logistically No hay nada que el mando central pueda proporcionar logísticamente para darles confianza en el resultado. Recientemente he estado escuchando y leyendo comentarios interesantes sobre la situación en los pueblos al norte de Kharkov. No se estableció ninguna defensa y fueron completamente tomados por sorpresa. Los rusos simplemente entraron, como dijo uno de los comandantes locales. Se asignaron millones de hryvnias el año pasado para construir una estructura defensiva, pero no se hizo, así que este es otro escándalo de corrupción. También debo señalar que Shoigu estuvo recientemente involucrado en un escándalo de corrupción con uno de sus asociados cercanos que está bajo investigación. Esto puede haber jugado un papel, aunque no sé cuán significativo fue. En Ucrania, tales informes se están volviendo incontables. again are without number anymore, and they always seem to come up when Siempre parecen surgir cuando hay algún fracaso o un posible avance en el frente.
Esto es particularmente desafortunado para Ucrania porque socava no solo el problema de tener suficientes fuerzas en el terreno y recursos, sino también el tema de la desmoralización en las filas. La gente está empezando a cuestionar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para resistir. Nadie duda del heroísmo individual de las tropas, pero como fuerza militar organizada, se están planteando cada vez más preguntas en la prensa ucraniana. Con eso me refiero a blogs y otras fuentes fuera de la prensa controlada por el Estado. Hay muchas críticas allí, y esto también se está filtrando a los informes de la prensa occidental. This is also leaking through to Western press accounts. The one thing that struck me about Mr. Putin's interview. Lo que me llamó la atención sobre la entrevista del señor Putin con el señor Carlson fue que incluso el señor Putin pareció aludir al heroísmo de los ucranianos. Básicamente los elogió como rusos, diciendo que no dejan de luchar. Pero por eso es una tragedia, como señalas en tu libro, que estos dos sistemas estén enfrentados. Si yo fuera un comandante local en Ucrania, definitivamente tendría un gran incentivo para desobedecer órdenes si supiera que los planes llevarían a una situación imposible sobre el terreno. Estamos viendo que no hay suficiente gente, ¿verdad? The ground, because we're seeing it's not enough people, right? So Well, yeah. And that's one of the scary, well, that's Y eso es una de las cosas preocupantes. Cuando eres un analista y estás tratando de entender lo que está sucediendo, tiendes a enfocarte en los detalles. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas armas se están desplegando? ¿Cuál es la cifra real de los recursos que se van a gastar? ¿Durante cuánto tiempo? Todos estos son puntos de datos que puedes usar para extrapolar. No es particularmente útil que algún analista o profesor como resuma todo esto e interprete para ti porque no sabes qué información tengo o no tengo. Así que si quieres tener un análisis informado, intentas encontrar tanta información concreta como puedas. Incluso si es contradictoria, al menos puedes decir, bueno, un lado dice esto, el otro lado dice aquello. you can at least say, well, one side says this, one side says that. Those are parameters. Those are bookends, if you will, and Esos son parámetros. Esos son límites, por así decirlo. Y luego puedes estimar cuál de esas interpretaciones está más cerca de la realidad. Una de las cosas que he notado es la completa ausencia de cualquier indicación en cualquier fuente publicada que haya podido encontrar sobre cuántas personas se espera que rinda la movilización en curso para Ucrania. En otras palabras, ¿cuántas personas esperan realmente que estén en el frente después de unas semanas o meses de entrenamiento? Como resultado de esta movilización adicional, que entiendo es la última movilización que podrán lograr, dado que ahora han cambiado la edad para incluir un grupo más amplio de personas, no tenemos ese número, no tenemos ningún número anticipado. we don't have that number. We don't have any anticipated number. We don't have even a potential number from which No tenemos ni siquiera un número potencial del cual extrapolar cuántas personas podrían realmente terminar en el frente. Así que obtienes las interpretaciones más amplias y extrañas. Leí al señor Watkins, creo, en Foreign Affairs. Él está en el Instituto Real de Estudios Estratégicos. Simplemente afirma que no es cierto que haya una escasez de mano de obra en Ucrania. Afirma que hay millones de personas potenciales que podrían luchar, lo cual es muy sorprendente. Incluso si miras un gráfico demográfico, el número apenas llega a 500,000. Incluso al agregar la nueva cohorte de edad de 25 a 27 años al grupo existente. No imagino que haya mucho más que exprimir del grupo existente porque han estado luchando durante 3 años. from the existing pool because they've been fighting for 3 years. And if they haven't already left the country, they found other ways. Si no han dejado ya el país, han encontrado otras formas de esconderse o evitar ser reclutados. La cohorte existente está bien practicada en esto. El número de nuevos reclutas que podrían añadirse es posiblemente alrededor de 500,000, y eso contando a todos los que podrían ser incluidos. El problema es que solo podrías alcanzar millones si incluyeras a los aproximadamente 10 millones de ucranianos que están en Europa Occidental como refugiados. Pero claramente no quieren regresar. Nadie argumenta que tengan algún interés en volver o unirse a la lucha.
Es que spekulera que un gran número de personas serán movilizadas to vistar su expanstas de la corte potencial, más para ter pensita si entretenida dilis con conocimiento. Potential cohort strikes me as a fantasy that should not be entertained by anybody knowledgeable. But we have seen that about 2 weeks ago. Pero hemos visto eso hace unas 2 semanas. Hubo informes de que Ucrania ya no proporciona apoyo consular a los ciudadanos ucranianos masculinos en el extranjero que están en edad de combatir. No renovarán sus pasaportes. Hubo toda una discusión en Twitter donde los funcionarios ucranianos dijeron, si no quieres servir a tu país, entonces no puedes esperar que tu país te sirva a ti. Ni siquiera sé si eso es legal bajo el derecho internacional. También vemos al ministro de Exteriores estonio diciendo que deberíamos enviarlos de vuelta. Estas son cosas realmente horribles. No puedo creerlo. Things. I can't believe it. Well, and Bueno, en este punto es inconcebible que la UE decida deportar por la fuerza a personas a una zona de guerra donde se verían obligadas a luchar contra su voluntad. Enviarlas a una zona donde sus vidas estarían claramente en riesgo violaría todos los principios fundamentales de la UE. No estoy diciendo que sea imposible, dado lo que hemos visto, pero sería un cambio radical. El viceministro polaco y algunos funcionarios del gobierno estonio han dicho que les gustaría alentar a los ucranianos a regresar. Esto se puede hacer de diversas maneras, como retirando el apoyo local, quitando la asistencia financiera y otras medidas en el país anfitrión, obligándolos efectivamente a irse. force them to flee from there. I don't think they would necessarily go back to Ukraine. I think that would be their last choice. No creo que necesariamente regresarían a Ucrania. Creo que esa sería su última opción. Podrían ir a una variedad de otros países que serían más acogedores. Hungría ya ha dicho que no deportará a nadie de Ucrania que no quiera ir. Según entiendo el pensamiento actual de la UE, se tendrá que decidir algún tipo de política a nivel de bloque. Si ese es el caso, sabemos que Eslovaquia, Hungría y tal vez ahora Croacia, junto con otros países, insistirán en que las preocupaciones humanitarias tengan prioridad sobre el deseo de enviar a más ucranianos de vuelta a morir al frente. Sería una violación inconcebible de las leyes de derechos humanos de la UE. An unconscionable violation of EU human rights laws. So I think we're quite a ways from having any. Entonces, creo que estamos bastante lejos de tener alguna política sistemática al respecto. Aquí está la cosa que la gente necesita tener en cuenta. Todo está bajo una restricción de tiempo. La ayuda estadounidense no está llegando a tiempo. Puede llegar o puede que no. ¿Quién sabe qué llegará? Pero lo que sea que se haya comprometido, supuestamente, en la aprobación de los 61,000 millones, no tiene tiempo suficiente para llegar al frente de una manera que haga una diferencia, dada la disparidad de las fuerzas en el terreno en este momento a favor de Rusia. Lo mismo es cierto para la artillería, los drones y la mano de obra. Todas estas cosas se proyectan como asistencia para Ucrania si sobrevive el año. As assistance if Ukraine survives the year. But that's a big if. And Pero eso es un gran sí. Los argumentos que he visto recientemente de Victoria Nuland y el profesor de historia de Yale, Timothy Snyder, son particularmente débiles y vacíos en cuanto a cómo se supone que Ucrania va a sobrevivir a su falta de recursos en todas las áreas, incluida la mano de obra, durante los próximos 6 meses. En cambio, todo se enmarca como, bueno, hemos hecho un compromiso, sabemos que son valientes, aguantarán. Y una vez que aguanten más allá de los 6 meses, los recursos que necesitan comenzarán a fluir. Luego, de alguna manera organizaremos una contraofensiva basada en estos nuevos recursos. Pero es extremadamente improbable que la situación sobre el terreno sea la misma en 6 meses que ahora. in 6 months that they are now. Right, but this is absolutely. Pero esto es absolutamente razonable, creo. Lo que me pregunto, sin embargo, es, hablaste sobre lo que es importante al hacer análisis político. Una cosa más, además de obtener los detalles y parámetros correctos, es también mirar los objetivos estratégicos. Esto es algo que, especialmente en Occidente, nadie parece estar haciendo seriamente,
al menos no en el discurso público o en gran parte de los medios. Los rusos lo han dejado muy claro. Personas como Alexander Mercuris y otros en The Duran han analizado correctamente, en mi opinión. Los rusos han dicho que no se trata de territorio. The Russians have said they are not about land. The land is not the issue. In the east, La tierra no es el problema. En el este sí lo es. Durante 8 años, Rusia no quiso las repúblicas del Donbass dentro de Rusia. Cambiaron esa estrategia. Ahora tiene que ser parte de Rusia. Eso está claro. Pero el oeste de Ucrania no es un objetivo estratégico para incorporar a Rusia o para gobernarse a sí mismos. Lo han dicho varias veces. El objetivo estratégico es asegurar que Ucrania no se convierta en un baluarte contra Rusia y que no represente una amenaza. Han estado desgastando a las fuerzas ucranianas y destruyendo el equipo de LAN. right? They've been destroying Right, NATO right. equipment. The one as thing a I would strategic add to that is that Lo único que añadiría a eso son los avances posicionales de las fuerzas rusas que hemos visto hasta ahora. Más allá de los límites territoriales de las 4 regiones ahora mayormente bajo control ruso, una vez que se alcance ese límite, creo que Rusia tiene como objetivo crear una zona de amortiguamiento. La creación de una zona de amortiguamiento tiene múltiples ventajas. Una es que aleja la distancia que las fuerzas ucranianas, especialmente los drones y la artillería aérea, tienen que superar para alcanzar Belgorod y otros objetivos rusos, tanto dentro de Rusia como en Donbass. targets especially inside Russia, but also in Donbass. So it pushes that back, but it also Entonces, eso lo retrasa, pero también sirve o podría servir como una moneda de cambio en caso de que se produzcan negociaciones. Claramente, Rusia, teniendo la ventaja militar, no tiene ningún incentivo para ceder territorio. Sin embargo, podría ceder parte de una zona de amortiguamiento a cambio de garantías de seguridad o responsabilidad compartida por una zona de amortiguamiento. En otras palabras, las negociaciones de seguridad no serían sobre las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia. En cambio, se centrarían en cuánto territorio adicional ucraniano se incluirá o no en una zona de amortiguamiento. additional Ukrainian territory will or will not be in a buffer zone. That seems to me perfectly logical, and I think would be the strategy. Eso parece perfectamente lógico y sería la estrategia hasta la fecha. Por supuesto, cómo se desarrolle eso depende de la velocidad y la profundidad de los avances rusos, que podrían ocurrir en muchas áreas diferentes. Parece estar sucediendo en varios puntos a lo largo del frente. Ahora han abierto el frente norte, pero eso no es el final. Hay más regiones al oeste hasta llegar a Bielorrusia, sin necesariamente incluir Bielorrusia. Hay más regiones de la frontera donde se podría iniciar una ofensiva, lo que requiere fuerzas de defensa de la zona central. Away from the defense of the central area. Yeah, but that's where I wonder. Like, let's say if Sí, pero ahí es donde me pregunto. Supongamos que el ejército ucraniano colapsa y grandes partes de él se retiran, ya sea de manera ordenada o desordenada. ¿No abriría eso otro problema para Rusia? ¿Qué harían con estas extensiones de tierra que ahora están básicamente abiertas? ¿Crees que tienen lo necesario para ocupar esta tierra? Lo cual sería una responsabilidad estratégica para ellos. Una zona de amortiguamiento, sí. Límites a lo que podrían hacer en Occidente. what they would be able to do in the West. We don't know what Russia. No sabemos cuál es el objetivo estratégico ideal de Rusia para esas áreas. Esencialmente el área al oeste de los territorios que ahora controla hasta el río Dnieper y hasta Kiev. Hay diferentes argumentos al respecto. John Mearsheimer cree que tendría sentido presionar y quizás ocupar esos territorios para presionar por un acuerdo negociado o un alto el fuego con el gobierno ucraniano. Negotiated settlement or a ceasefire with the Ukrainian government. That it would have to be, I think, then a very serious collapse. Tendría que ser, creo, un colapso muy serio. Incluso en un colapso serio de las líneas del frente y una retirada desorganizada, parece haber muy poca razón para que Rusia haga otra cosa que rodear, no invadir y tomar cualquier ciudad grande como Kharkov, Dnipro u Odessa. El potencial de combates callejeros, el alto costo de eso y la destrucción de las ciudades
que presumiblemente caerían en manos de Rusia eventualmente y luego serían su responsabilidad reconstruir, parece prohibitivamente alto. Así que no soy un estratega militar. Creo que Rusia procederá con cautela en cada área que avance. With caution in every area that it advances. The objective being not to gain territory, but to break. El objetivo no es ganar territorio, sino romper la moral de las fuerzas opositoras. En ese momento se puede decidir exactamente hasta dónde avanzar. La presión psicológica luego se traslada a la defensa para explicar cómo saldrá de esta situación y dónde se trazará la nueva línea defensiva. Todos estos son problemas psicológicos tremendos para el gobierno ucraniano si hay una ruptura en las líneas, lo que resultaría en el cerco. La rendición sin traniquilación en ucraniano desde bien. Annihilation of large numbers of forces, of Ukrainian forces.